tengo la derivada de una constante. Como te mencioné hace un rato, la derivada de la constante siempre es igual a 0. En los ejercicios te voy a pedir que derives la función f de x igual al 2. Ese número 2 te representa una constante. Es un número fijo que literalmente no está cambiando. Yo lo voy a derivar y lo primero que tengo que hacer es identificar si ese 2 está solo. Es decir, que no tenga x. Me doy cuenta que efectivamente de este lado ese 2 no tiene x. Por tanto, si te pido que lo derives, f' de x tiene que ser igual al valor de 0. Este es mi primer ejemplo. Mi ejemplo 2. Te pido que derives la función f de x igual a 5. Identifico que otra vez me piden que derive únicamente un número. Y la derivada de un número, siguiendo el teorema, es igual a 0. Para mi siguiente ejemplo voy a colocar que f de x es igual a menos 3. Identifico que otra vez solo tengo el número, pero este número es negativo. Pues si aplico la derivada de ese número también es 0. Para mi siguiente ejemplo te voy a colocar que f de x es igual a la raíz de 3. Quiero que te des cuenta que tengo que f de x es igual a la raíz de 3. Otra vez, tengo la raíz de 3, pero si te das cuenta, la raíz de 3 no tiene un término o no tiene una variable x. Sigue siendo un número. Como sigue siendo un número, entonces, si yo aplico la derivada de cualquier número me tiene que dar como resultado 0. Último ejemplo de este tipo. Tengo f' de x igual a 3 cuartos. 3 cuartos es una fracción, pero esta fracción otra vez no tiene a la variable x. Pues como está solita literalmente, o perdón, como está solo el 3 cuartos, si yo quiero derivarlo, si yo derivo 3 cuartos, la derivada de 3 cuartos también me va a dar 0. Tengo la derivada de mi variable x. La fórmula me indica que si yo derivo a la variable x, su derivada siempre tiene que ser 1. Y te coloco los ejemplos. Por ejemplo, te voy a pedir que derives la función f de x igual a x. Me voy a dar cuenta que la variable x está solita, pero aquí es entre comillas que esté sola, porque la potencia de la x es 1. Y cuando tú tengas que derivar a dicha x, tienes que colocar que la derivada de x es 1. Y esto funciona para cualquier variable, no únicamente x, puede ser w, puede ser z, puede ser h, o cualquier variable que tú estés manejando. Ejemplo, ¿no? Yo te coloco que derives f de z igual a z. Aplico el mismo criterio. La letra z está solita, pero tiene potencia 1. Pues como tiene potencia 1, al aplicar la derivada voy a colocar que f' de z es igual a 1. Coloco otro ejemplo. Coloco f de h igual a h. Si te pido que la derives, otra vez me vas a... Si te pido que la derives, perdón, otra vez te vas a dar cuenta que la h, entre comillas, está solita, con potencia 1. Al derivarla, la derivada de h también es 1. Tengo la derivada de una constante por una variable, pero la potencia de la variable es 1. Esto únicamente me da como resultado la constante.
En los ejercicios yo te pido que derives las siguientes funciones. F de x igual a 2x. Quiero que te des cuenta que el número 2 pertenece al valor de k y x te representa la variable. Siguiendo la fórmula, lo primero que tienes que checar es que efectivamente la variable x tenga potencia 1. En este caso, aquí tengo un 1. Y como tiene potencia 1 y tú quieres derivar este tipo de función, la fórmula te indica que únicamente te tienes que quedar con el número. En este caso el número es 2. Este es mi primer ejemplo. Para mi siguiente ejemplo te pido que derives f de x igual a menos 3x. F' de x es igual a... Identifico, tengo menos 3x. La variable de mi función tiene potencia 1. Entonces la derivada de esta función solo es menos 3. Voy con mi siguiente ejemplo. Quiero derivar la función f de x igual a 3 medios de x. Identifico que la variable x tiene potencia 1. Y si la derivo, la fórmula me indica que únicamente me tengo que quedar con el número. En este caso corresponde a 3 medios. Mi último ejemplo de este tipo, tengo que f de x es igual a 5x. Otra vez identifico que la x tiene potencia 1. Pues como la x tiene potencia 1, aplico el teorema y el teorema me indica que únicamente me tengo que quedar con dicho número que esté multiplicando a la x, que en este caso es 5. Ok, como te comentaba al inicio, este es uno de los teoremas más importantes que vamos a trabajar y es el que en general tú te tienes que aprender. Y más que aprender, no quiero que lo memorices, necesito que tú aprendas el cómo se utiliza. Tengo la derivada de x a la n. N es una potencia. Si yo derivo x a la n, me indica la fórmula que siempre tengo que colocar n al inicio. Después voy a colocar la x. Y esa x va a estar elevada a la n menos 1. Te lo explico con algún ejercicio. Ejemplo, quiero derivar mi función f de x igual a x a la 5. Identifico el valor de n, que es el más importante. N vale 5. Sigo la fórmula y tengo que colocar f' de x. Recuerda que f' significa que yo ya estoy derivando. Siguiendo la fórmula me dice que coloque n, pues entonces coloco n que vale 5. Después que coloque x a la n menos 1, pero n vale 5 y le tengo que quitar 1. Haciendo operaciones tengo 5 que multiplica a x a la 4 y ya tengo la derivada de la función. Para mi siguiente ejemplo te voy a colocar que f de x es igual a x a la 2. La voy a derivar. Coloco f' de x. En este caso n vale 2. La fórmula me pide que coloque n, pues coloco el 2. Después coloco la x a la n menos 1. Es 2 menos 1. Sigo haciendo operaciones y tengo 2x. Y 2 menos 1 me da 1. Pero recuerda que la potencia 1 no se coloca. Y ya tengo la derivada. Voy a colocarte un último ejemplo de este tipo. Y tengo f' de x igual a
x a la 8. Aplico la derivada, coloco n, que vale 8, coloco x a la 8 menos 1, y me va a quedar 8x a la 7. Voy a seguir trabajando el mismo teorema, pero ahora voy a agregar algo a mi función. Ejemplo, ¿no? Te voy a colocar que tú me derives la función f de x igual a 5x a la 4. Siguiendo la fórmula me pide que primero coloque n, pero n vale 4. Entonces coloco 4. 4 que va a multiplicar a 5 a la x a la n menos 1. Entonces colocas 4 menos 1. Y 4 por 5 son 20. Y tengo 20x a la 4 menos 1. Pero 4 menos 1 es 3. Te coloco el siguiente ejemplo. Tengo que f de x es igual a menos 3x a la 5. Aplico mi fórmula. Recuerda que la fórmula me pide que primero coloque n. En este caso n vale 5. Y coloco 5, que multiplica a menos 3 por x a la n menos 1 a la 5 menos 1. Hago algunas operaciones y me queda lo siguiente. 5 por menos 3 me da menos 15. X a la 5 menos 1, pero 5 menos 1 es 4. Último ejemplo. Tengo que derivar f de x igual a 2x a la 7. Y te explico lo siguiente. Si tú no quieres ir desarrollando o colocando n, haciendo las restas, puedes derivar de la siguiente forma. Multiplicas 7 por 2 y 7 por 2 son 14. Colocas la x. A ese 7 le quitas 1 y te queda 14x a la 6. Tú puedes trabajar las derivadas utilizando toda la fórmula o aplicando lo que te acabo de explicar.